Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Ok, están ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Vamos a seguir avanzando en lo que nos toca, nos concierne después de la pausa que tuvimos la semana pasada por causa del aniversario. Continuamos entonces avanzando en este libro de Romanos, que creo que ha sido de gran bendición, ¿verdad? Hemos Amén. aprendido. Mucho. Dios nos ha abierto los ojos en cosas que quizás no sabíamos, nos ha recordado otras. Por eso siempre es necesario repetir, recordar estas grandes verdades que aquí nos enseña. El Evangelio es el centro del libro de Romanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado, siendo pecadores, todos, sin excepción, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esa justicia que nos salva no es en base a nosotros, sino en lo que Cristo ha hecho. Y ese es el Evangelio. Por eso alguien dijo que el Evangelio no se trata meramente de un mensaje, sino de una persona. Y esa persona es Cristo. El Evangelio no es solamente decir buenas noticias, es hablar de Cristo. Cristo es el centro del Evangelio. Claro, Él es la buena noticia. De Él se trata las buenas noticias. Y es que estábamos condenados, estábamos muertos, apartados, separados de Dios, y Él nos ha rescatado. Esas son las buenas noticias y esas son las que tenemos que llevar al mundo. Obviamente, en esa gracia y esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, su soberanía ha dictado de que no ha quitado esa naturaleza pecaminosa de nosotros todavía. Recuerde que eso es un asunto de tiempo. Ya es seguro, es garantizado, pero todavía no se ha completado. ¿Por qué? Usted se lo pregunta al Señor cuando esté frente a Él algún día. Usted se lo pregunta, pero es su soberana voluntad que así fuese, de que Él nos salvó y lo tenemos garantizado, pero hay un proceso hasta tanto eso se complete. Y en ese proceso tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en el Espíritu. Eso es una muestra de que hemos sido cambiados realmente. El que tiene el Espíritu de Él, el que vive en el Espíritu, anda en el Espíritu. Es la gran tesis de Romanos 8, como vimos. Si usted ha sido transformado, si realmente ha nacido en usted, si ha sido adoptado, si hemos sido adoptados, puede pecar, puede caer, pero la gracia de Dios siempre le levanta. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues el que ha sido elegido, el que ha sido predestinado, tiene su salvación garantizada. No en base a lo que él ha hecho otra vez, porque aquí muchos entienden que cuando uno habla de salvo siempre salvo, es como una especie de fórmula mágica que por hacer algo se nos da la salvación, y no es por hacer algo, nosotros no hemos hecho nada, es por pura gracia. Dios en su por su puro afecto, por su pura voluntad, como nos dice Efesios, nos predestinó en amor, dice Efesios. La base de que Él nos seleccionara, nos eligiera, no es lo que nosotros hayamos hecho. Pablo, aquí mismo en Romanos dice eso, que si es por obra, si es por gracia, entonces ya no es por obra, porque si fuese por obra, entonces la gracia dejara de ser gracia. No, es en Él. Él nos eligió, y Él, a quienes de antemano conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Y por eso no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Entonces estuvimos viendo en el capítulo 9 que Pablo sigue hablando en el mismo tema de la elección con que concluye el capítulo 8, dirigiéndose al pueblo de Israel, dirigiéndose a los judíos,
alguno preguntaría, vean acá, entonces, como dice el capítulo 9, versículo 6, porque la palabra de Dios, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden o los descendientes de Israel son Israel. Así que alguno pudiera decir, entonces, ¿qué ha pasado con Israel? Él se identifica diciendo que él anhela, él ama a su pueblo, que él mismo desearía ser apartado para que su pueblo, para que sus contemporáneos puedan ser salvos. Y empieza a explicar cómo entra el pueblo de Israel en la elección de Dios. Porque si Israel era el pueblo de Dios y la salvación vino a los gentiles, ¿qué pasa entonces con Israel? Esa es la gran pregunta, como que está en la mente de aquel que va a leer a Pablo y que Pablo se está tratando de contestarle. Nosotros veíamos la última vez que estuvimos por aquí al final del capítulo 9, estuvimos viendo esas cuestionantes, esas objeciones que se le hacen a Pablo o que Pablo intenta contestar cuando comienza a hablar de la elección, cuando comienza a hablar de la predestinación, de la elección. El versículo el versículo 14 habla de la primera. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos entonces? Déjame leerlo en la Reina Valera, que es la que manejamos. Ok. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Si Dios ha determinado que aún antes que naciera Jacob y Esaú, ya había determinado que el mayor iba a servir al menor, entonces alguno preguntará, eso es injusto porque nosotros no tenemos ninguna parte allí. Y Pablo contesta no haciendo una apologética, es decir, dando argumentos, tratando de contestar la pregunta de forma directa que surge. No, él apela a que Dios es soberano. Y él dice en ninguna manera. Pues él dice, versículo 15, capítulo 9, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que alguno entonces pregunta entendiendo esto, entonces no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, ¿por qué inculpa? Es la otra objeción, versículo 19. ¿Por qué entonces somos culpables? Entonces, otra vez, el mismo tipo de respuesta da Pablo. Una respuesta no contestando directamente la pregunta, sino hablando de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al vaso que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma basa un vaso para honra y otro para deshonra? Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Pablo utiliza la elección ante esta pregunta para primero descartar que la pregunta no es válida, porque Dios es Dios y Él es soberano. Él es el creador del eterno y Él es creador de todo y Él tiene derecho sobre su creación para disponer como Él quiere. Eso es difícil de entender de este lado de la humanidad, de nuestra humanidad, nuestra limitación. Eso es difícil de comprender. Más que contestar, decir Dios tiene el derecho, pues eso es precisamente lo que hace Pablo. Decir quiénes somos nosotros para inculpar a Dios, para señalar a Dios.
Dios tiene todo el derecho, así como el alfarero tiene el derecho de hacer lo que le plazca con una masa ya se me fue la palabra, de vaso, con una masa de vaso, y puede hacer lo que plazca. De la misma manera, Dios es soberano también para hacer lo que les plazca. Yo sé que eso no es una pregunta, no una respuesta que quizás nos satisfaga del todo, pero esa es la verdad. Y eso es lo que Pablo precisamente enseña. Hermano. Hermano, la elección que Dios tuvo para con los seres humanos, si usted lo explica desde ese punto de vista y entra aquí una persona que no es cristiana, usted le está diciendo a esa persona que Dios creó un grupo para salvarlo y creó otro grupo para condenarlo. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Si usted lo plantea como usted lo está planteando y hubiera una persona aquí que no tenga conocimiento de las escrituras, usted está diciendo, en pocas palabras, que Dios creó a la humanidad, uno para que se pierdan y otro para que se salven. Ese no fue el propósito de Dios nunca al crear a los seres humanos. Estamos leyendo lo que dice el pasaje. El pasaje dice otra vez, versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, no, ese no es, perdón. Ok, el versículo anterior, el 21. O no tiene potestad del alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Obviamente nosotros no estamos en un... No, yo voy a explicar. Ok, está bien, entiendo su punto. No, porque él dijo que no está de acuerdo con esa declaración. A mí me gusta cómo él entra, porque eso debiera ser lo correcto, que ustedes me preguntarme, después de usted leer el versículo, qué es lo que yo pienso de ese versículo. Dios no creó a los seres humanos para que se pierdan. El problema consiste que Dios creó por su amor, creó a los seres humanos con amor y le dio libertad. Lo que pasó con la humanidad es que la humanidad, al pecar, decidieron escoger a Satanás como su Dios. Entonces, después que la humanidad decide rechazar a Dios, entonces Dios rechaza a un grupo y escoge a otro. Cuando habla de la masa, está hablando de una masa maligna, que somos todos pecadores. No fue la elección de Dios, fue la elección humana. El humano decidió. Porque si miramos desde el principio de la creación, desde que Dios creó a los seres humanos, Dios los creó en amor, justicia, para que vivieran para siempre. Y el hombre decide. Entonces le haría la pregunta: ¿el ser humano se salva entonces? Así mismo. Así mismo. No, hermano, pero ¿cómo usted me va a hacer esa pregunta, por Dios? Entonces, yo lo que estoy diciendo que producto del pecado humano es que viene el rechazo a esa parte. Porque si decimos que Dios salva una parte y condena a otro, estamos diciendo que Dios no creó para que se salvaran uno y se condenaran otro. Es producto del pecado humano. Es que Dios condena a uno y salva a otro. Es el humano el culpable, no Dios. Porque si usted lo dice desde el punto de vista... Yo estoy de acuerdo con esa declaración. El punto es... espera, que están gritando de frío. El punto es, en el contexto que lo estamos viendo, el hombre es culpable. Eso enseña las escrituras. Y eso es cierto. Pero también es cierto que Dios es que salva y que Dios es que condena. Amén, amén. Ambas cosas son ciertas. O sea, lo que yo afirmé anteriormente no invalida lo segundo. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Estos son de los grandes misterios y verdades que yo lo he dicho muchas veces, y todo el que se para aquí lo ha dicho. La responsabilidad humana
y la soberanía de Dios. Cuando tú explicas cada doctrina, cada verdad por su lado, tiene sentido. Pero cuando tú juntas las dos verdades, hay un choque. ¿Y cómo se explica eso? En pocas palabras. ¿Por qué? Porque yo te diría a ti, para ir un poco más profundo, es cierto, yo creo lo que tú has dicho, producto del pecado. Eso, porque ahí, pero sí, voy a ir ahora. sí. Producto del pecado, el hombre se ha condenado. Pero alguno te diría, Dios no sabía que el hombre iba a pecar y aún así lo creó. Sí, el problema que consiste, hermano, que lo que tenemos que comprender, que el amor no esclaviza. Dios no nos podía crear como muñeco. Sí. Porque el amor no esclaviza. Entonces Dios nos creó con la libertad de amarlo, de rechazarlo, de amar a Dios o amar al otro. ¿Y qué hizo la humanidad? Amó al otro. Sí. La humanidad inició el rechazo. No fue Dios. Eso es lo que yo quiero que me expliquen cuando me hablen de la elección. Que no fue mi Señor que empezó. La humanidad empezó. Estamos de acuerdo, pero lo que estamos diciendo es que Dios, o sea, el que utiliza la metáfora es Pablo en el versículo 21. Y dice, no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma base, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Ese es el que dice. Ahora el versículo 22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos. Hermano, yo estoy de acuerdo completamente con el texto. Ese es el punto. Yo entiendo el texto. Ahora, a mí cuando se me habla de la elección, yo lo que quiero siempre es que se me hable, que se me vaya al inicio, que fue el hombre primero. No hay problema. Por eso, porque yo acepto la elección. ¿Quién es primero, el hombre o Dios? No, Dios, exacto. Hermano, lo que quiero decirle con eso es que esas dos doctrinas, a medida que nos sumergemos en ella, tratando de entenderla, se nos arma un lío más grande. Sí, eso es verdad. Estoy de acuerdo. Ese es el tema. Estoy de acuerdo, hermano. Por eso siempre, eso es de los grandes misterios. Lo que es, son tres grandes misterios que hay, doctrinalmente hablando. Ese es uno, soberanía de Dios, responsabilidad humana. La Trinidad es otro gran misterio que nosotros humanamente tenemos limitación en entender de todo. Y lo tercero es la naturaleza de Cristo, 100% hombre o verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Podemos explicarla hasta cierto punto, pero siempre va a haber un choque humanamente hablando. Por eso es que creemos en los dos. Y por eso lo iba a decir, pero estamos diciendo lo mismo ambos. Yo entiendo que usted dice que le gusta que se enfoque desde el inicio con el hombre pecando. ¿Cómo se formó el conflicto? Y que no fue Dios que lo formó, no. Que fue la humanidad. Eso, sí, alguien me preguntó una vez, discutiendo algo sobre eso, me dice, ¿hay algo que Dios, déjame ver si digo la pregunta de forma correcta, ¿hay algo que déjame ver cómo lo hago para formularla, todo lo que Dios, hay cosas que Dios quiere que no pasen y pasan? Así era. Hay cosas que Dios quiere que no pasen, pero pasan. La pregunta, a mí hablando con alguien me hizo esa pregunta. No conteste rápido. No, pero a mí también hizo la pregunta. Bueno, él la hizo en sentido general, pero sí, contésteme usted. Sí, pero que eso no puede ser posible. Si Dios no quiere que pase algo, no pasa. Ahora le voy a hacer una pregunta, que
Yo dije eso mismo. Eso mismo yo dije, pero me hicieron esa segunda pregunta ahora. Pero entre los atributos que tiene Dios, omnipotente, omnisapiente Y omnisciente. y omnisciente. Entonces, si Dios deja uno de esos atributos, deja de ser Dios. Ok, ahora le voy a hacer una segunda pregunta que me hicieron después de yo contestar lo que usted contestó. Pero yo contesté eso mismo. Me dijeron, Dios quiere que tú peques. Que si Dios quiere, Que tú peques. Dios no quiere que yo. Y usted peca. Claro. Entonces, es un ejemplo de que hay cosas de que Dios no quiere que pasen, pero pasan. No sé si me entendieron. Sí, eso está claro. Eso es una trampa. Lo que quiero decir con eso, ese es el punto. Lo que pasa es que se nos está olvidando algo que es bastante importante en el tema. Que Dios nos creó con libertad. Ahora, todos somos responsables de esa libertad. Otra vez. Dios no creó. Tengo un versículo para que lo explique también. ¿A quién? ¿A mí o a Junior? Hablaste acerca de Esaú y Jacob. Y está en el versículo que se leyó. Dice, no habían hecho todavía bien y mal para que el propósito con la elección. O sea, Dios decidió que el que él iba a elegir era a Jacob. Y a Jacob aborreció. O sea, él no fue que eligió. Jacob no había hecho todavía nada. Digo, ni Esaú. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ellos estaban todavía formándose en el bien. Y en la elección de Dios, ya Dios había decidido, dice la Biblia, que Esaú iba a ser del maligno. Oye, ya Dios lo había dicho, ¿eh? Esaú aborrecí y amé a Jacob. Junior. Lo que él dice, incluso hay un orden judío que recuérdese que el primer de recibir Sí, claro. lo mejor que heredaba de su padre, pero era lo que decían moristas: Dios es soberano y él hace como él Es el punto. quiere. Ahora, y nadie puede cambiar eso. Una pregunta. Si hay que elegir entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ¿cuál usted elige? Siempre sería la soberanía de Dios. Mire, esa respuesta a esa pregunta es lo que diferencia a los arminianos de los, iba a decir calvinistas, pero más que calvinistas, de los reformados, calvinistas, de todo lo que creen en esa línea. Porque en última instancia, la pregunta en el fondo que tiene que ver con la elección es: si hay algo que decide la salvación, ¿qué es? ¿Dios o el ser humano? El que dice que es Dios cree que la salvación es de Dios y no se pierde. Ahora, el que cree que es el ser humano y que su responsabilidad está por encima de la elección de Dios, va a creer que se pierde. En eso consiste, en eso se basa todo, al fin y al cabo. Esa es la pregunta de todo. Por eso yo le dije ahorita de que lo que usted dijo, yo lo creo. Ahora, lo que Pablo está explicando también es otra verdad, que cuando la ponemos juntas, comienzan a chipear las cosas, como a hacer cortocircuito en nuestra mente. Porque son dos verdades que las escrituras enseñan. Perdón, ¿usted ha chequeado esos dos pasajes, el 21 y el 22 de ese capítulo en el original? ¿Del 8? Sí, no, del 9. Usted está en el 9. Del 9, perdón. Sí. ¿Usted ha chequeado el contexto original? ¿Qué dice? En el sentido, en el original griego, no, o sea, no sé a qué se refiere con el original, porque nosotros no sabemos griego, normal, o yo no sé griego. No, porque usted busca una Biblia interlineal en una donde hables del texto en griego. O sea, por eso la pregunta es, ¿usted quiere saber alguna palabra en específico, alguna frase en específico? Lo que dice el 21 y el 22, refiriéndose al barro, refiriendo a que el Señor es soberano
y que incluso se mentó la parte que mentó el pastor entre que el Señor, siendo Saúl, el que tenía que tener la primogenitura, Dios la cambió. Saúl, sí, la cambió. Sabemos como doctrina, por muchos años hemos estudiado y he estado en estudios y sabemos que Dios hace como Él quiere, y lo dice Daniel capítulo 4 versículo 35, después que Nabucodonosor fue llevado al monte y lo convirtió en un animal por 7 años, sabemos lo que Él dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Él hace su voluntad sobre los ejércitos de los cielos, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Yo estoy claro de eso, hermano. Amén. Dios. Y nadie me va a cambiar eso de ahí. La eso soberanía de Dios está por encima de todo. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Ambas verdades son ciertas. El hombre es responsable y Dios es soberano. Ambas cosas son ciertas. Usted y yo somos responsables y el hombre. Y esa responsabilidad se deja ver en el pasaje de alguna manera cuando él dice en el versículo 22 que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Él soportó el pecado. Para que el choque viene cuando el pasaje termina diciendo preparados para destrucción. En fin, ambas cosas son ciertas. La salvación es del Señor, y eso es lo que estábamos diciendo. La salvación es del Señor. Si Dios no nos salva, todos estuviésemos condenados. La intríngulis en el cómo y qué pasa y por qué pueden haber complicaciones conceptuales, filosóficas, por quién es Dios. Es quién es Dios y de eso se trata, pero la salvación es de Él. Entonces, la idea era tratar el capítulo 10, pero es bueno hacer esa salvedad. Terminamos viendo en el capítulo 9 cómo Pablo, después de hablar de la elección, toma ese punto de la elección para introducir la salvación al pueblo, a un pueblo que no es Israel, a los gentiles. Es decir, él dice, así como Dios ha decidido quién se salva y quién se pierde, de la misma manera Dios decide que otros que no son judíos también entren en la salvación. Versículo 23 en adelante. O 24, a los cuales, 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Recuerden que ese versículo 24 termina una pregunta retórica que empieza en el versículo 22. Es una pregunta que cruza por 3 versículos, 22, 23 y 24. Y es retórica porque él lo hace en forma de pregunta, pero lo que él está es afirmando lo que está diciendo. En pocas palabras, él lo que está diciendo es que así como Dios es el que dispone la salvación, él ha dispuesto que no solamente los judíos sean salvos o de dentro de los judíos haya salvación, sino también en los gentiles haya salvación. Y el versículo 27 en adelante dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido y como Gomorra seríamos semejantes. Hablando otra vez, afirmando lo que ya él dijo, el versículo 27 afirma lo que ya dijo en el versículo 6. No todos los que descienden de Israel son israelitas. El versículo 27 dice que si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, ¿quiénes serán salvos? Dice él, solo un remanente. En otras palabras, no por el hecho de ser
por el hecho de ser linaje físico, descendencia física del pueblo de Israel, automáticamente hay salvación. No, eso es lo que Pablo está diciendo. No, usted tiene que ser elegido por el Señor. Ese es el punto, porque la salvación es del Señor. Así como eligió a Jacob y a Esaú, así como Él ha destinado quienes son salvos, también dentro de Israel no todos son salvos, sino que a pesar de que todos, de que sea un pueblo grande, ¿quiénes serán salvos? Solamente dice Pablo, un remanente. Eso está claro ahí. Eso está claro. Independientemente de que usted crea que Israel es el pueblo de Dios o no, la Biblia enseña claramente ahí que por el hecho de ser descendiente de un pueblo no significa salvación automática. Porque la salvación no es por descendencia, es por elección. El ejemplo está ahí. Sin haber hecho nada, Dios ya había determinado lo que iba a pasar. Eso está claro. Eso está claro. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Los judíos no alcanzaron la salvación porque no manifestaron ser elegidos. Porque el que es elegido ve aquel por el cual nos es traída la salvación, que es Cristo. ¿Y qué ellos hicieron? Los rechazaron. Tropezaron en la piedra. En lo que trae salvación o en quien trae salvación, los judíos los rechazaron. El que creyera en él no será avergonzado. ¿Y qué hicieron los gentiles? ¿Rechazaron a Cristo? Muchos lo abrazaron y creyeron, y por eso son salvos, a pesar de no haber sido de la descendencia. Porque otra vez, la salvación no se trata de ser de un linaje determinado, se trata de haber sido elegido por Dios. Y el versículo 10, capítulo 10, perdón, versículo 1 en adelante, Pablo entonces, siguiendo en esa misma línea, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por salvación. Recuerden que ya él dijo algo similar en el capítulo 9, versículo 1, de que él mismo deseaba ser anatema para que su pueblo sea salvo. Y vuelve y afirma el amor que le tiene a su pueblo. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero él reconoce algo, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otra versión dice que tienen celo de Dios. La Nueva Biblia de las Américas dice: yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y dice la Nueva Traducción Viviente: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. La palabra celo en el original allí no es algo malo. Es cuando tú quieres que el otro reciba el crédito. Eso es más o menos la intención de la palabra original. Así que lo que Pablo está diciendo de que él da testimonio de que el pueblo de Israel tiene un celo. Él dice: sí, yo entiendo que ellos quieren darle gloria a Dios de verdad, pero hay un problema.
ese querer dar gloria a Dios no es conforme a la verdad, no es conforme a un conocimiento genuino, no es conforme a un conocimiento, verdadero. ¿Por qué? Porque, versículo 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí comienza Pablo a desnudar el gran problema del pueblo de Israel, que siempre fue, o no siempre, vamos a decir, después del cautiverio, mientras que antes del cautiverio, de la cautividad en Babilonia, el pueblo de Israel, su gran problema, ¿cuál era? Que no querían obedecer la ley, no querían sujetarse a la ley, querían vivir como ellos querían y querían vivir en idolatría constantemente. Siempre en la época de los reyes, ¿cuál era el problema? Que tenían ídolos a Baal, altares, lugares altos. Dios se los lleva cautivo y cuando regresa se van al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Comenzaron a establecer dogmas, a sustituir la ley de Dios o lo que Dios quería por su propia interpretación de la ley. Y por eso Pablo dice en el versículo 3, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, el versículo 4 tiene en función a esto un par de interpretaciones. Dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay diferentes interpretaciones, pero hay dos grandes interpretaciones, porque la palabra fin en el original puede significar tanto, déjame buscarlo, puede significar tanto cumplimiento como meta, como terminación. Es decir, si podríamos decir, versículo 4, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Quizá alguna versión lo traducen de esa manera, ¿verdad? ¿Cuál versión tú tienes ahí, María? Ok. Esa palabra también puede significar terminación, y algunos pudieran interpretar esto diciendo porque la terminación de la ley es Cristo, en el sentido de que ya la ley está derogada porque Cristo la derogó por medio de lo que hizo. Y también una tercera interpretación es que la meta de la ley es Cristo, como el objetivo de la ley es Cristo. Y obviamente, así rápidamente que uno lo piense, pudieran ser cualquiera de las tres. Incluso hay quienes dicen que es hasta las tres al mismo tiempo. Es decir, que Cristo es el cumplimiento de la ley, que Cristo cumplió la ley, que Cristo es el objetivo de la ley, la meta de la ley, es decir, que la ley apuntaba a Cristo, y que la finalización de la ley, es decir, la terminación de la ley, también es Cristo. Alguno pudiera decir eso. Ahora, el versículo 3 es importante en esa interpretación, porque Pablo dice que los judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora sabemos, por lo que Pablo viene diciendo en todo eso, que la justicia de Dios no es un sistema, sino es una persona, y esa persona es Cristo. Y por eso que dice en el versículo 4,
porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, cuando dice en el versículo 3 que los judíos ignoraron la justicia de Dios, lo que está diciendo que ellos ignoraban a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ellos ignoraban a Cristo sin darse cuenta que la ley que ellos interpretaban, lo que estaban hablando de precisamente de ese Cristo que ellos estaban ignorando. Melvin. Esta versión dice: Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo aceptar lo que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Ahí está interpretando, ¿tú ves? Por eso es una versión dinámica que interpreta, no literal. Entonces, ahí dice que es el cumplimiento. Ahora, los versículos 5 en adelante hasta el 13 tratan de explicar ese versículo 4. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El versículo 4, entonces, tratando de explicar en qué tropezaron los judíos, que es en Cristo, establece entonces los versículos 5 al 13 dos justicias. Versículo 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y el versículo 6 dice que la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, y comienza a explicar una serie de citas del Antiguo Testamento, citando Deuteronomio, citando Éxodo, Levítico, citando a la ley, hablando precisamente de cómo todo apuntaba hacia Cristo y hacia quien pusiera su fe en Cristo. En pocas palabras, versículo 5 habla de esa justicia que es haciendo el que dice el hombre que haga estas cosas. Pero el versículo 6 hasta los versículos 6 hasta el 13 es creyendo. No digas en tu corazón, versículo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es un tema de contexto, de lo que implicaba confesar, el contexto histórico, de lo que implicaba confesar a Jesús como el Señor en ese momento. Entonces, aquí tenemos dos formas de justificarse. Una por obras y otra por la fe. Una por obras y otra por la fe. Versículo 5, versículos 6 en adelante. ¿Qué tiene que ver eso con el versículo 4? Pues que si la palabra fin que dice ahí, porque el fin de la ley es Cristo,
significa abrogar la ley, terminación de la ley, como la versión que leyó Melvin. De alguna forma, y estoy interpretando, usted puede de ahora en adelante investigar, escucharme y investigar para formar su propia interpretación. De alguna manera, ya Pablo dijo en los versículos anteriores que la ley es buena. ¿Verdad? Ustedes recuerdan eso. Pablo dice que la ley es buena y ¿qué? ¿Y qué más? Y santa. La ley no es mala. Así que simplemente pensar en que aquí se dice que el fin de la ley, o sea, que la terminación de la ley es Cristo, no haría justicia a lo que enseña Pablo anteriormente y lo que él dice después. Así que tenemos las dos otras opciones, que en realidad esas son las dos interpretaciones más comunes. O pensar que la ley es el cumplimiento, o pensar que la ley es el objetivo, que Cristo, perdón, es el objetivo de la ley, o que Cristo es el cumplimiento de la ley. Pueden sonar similares, ¿verdad? Algunos pensarán, pero acá, eso suena similar, pero no son exactamente lo mismo, porque cuando se dice que Cristo es el cumplimiento de la ley, lo que estamos diciendo es que Cristo cumplió en la ley. Lo que nadie pudo hacer, Él lo hizo, vivió una vida de perfección. Y ciertamente eso es así. La Escritura nos enseña que Cristo, siendo Dios, vivió una vida perfecta. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vivió de forma perfecta. Ahora, la otra interpretación, cuando decimos que Él es la meta, el objetivo, es que la ley apuntaba a Cristo. La ley apuntaba a Cristo. Y aunque las dos cosas son ciertas, lo que queremos decir es a qué se refiere el pasaje de forma específica. O a que Cristo cumplió la ley o que la ley apuntaba a Cristo. Melvin. La pregunta que tengo es respecto si es a toda la ley como tal, el cúmulo, ¿verdad? Ya tanto sea lo moral como lo... la ley moral, básicamente. O sea, porque lo que nosotros creemos es que la ley ceremonial fue el acta que Jesucristo clavó en el madero y esa fue lo que Él terminó, o sea, hacer lo que era lo ceremonial para antes de llegar a Dios. Ya Cristo cumplió eso completamente hasta el punto que ya por Cristo tenemos franca entrada ante el trono de la gracia. Entonces, cuando se habla de la ley allí, ¿se refiere exactamente a toda la ley en general o a la ceremonial o a la moral? Normalmente cuando se habla de ley, y especialmente en Romanos, está hablando de toda la ley, pero haciendo énfasis en la moral. Porque es que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El contexto de eso es. O sea, no es solamente un asunto ceremonial. En hebreo sí se menciona mucho ese tema de la parte ceremonial de la ley. Pero aquí en Romanos es la parte moral, la parte de cumplir con las demandas de Dios. Es la parte moral. Y en ese sentido, entonces, es que el versículo 4 yo creo que no es tanto hablando de que Cristo cumplió la ley, sino que la ley apuntaba a Cristo. Jesús dijo cuando hablando con los escribas y fariseos, le dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas ustedes quieren encontrar la vida eterna. Estoy parafraseando, ¿verdad? Encontrar la vida eterna, pero ustedes lo que no saben es que ella da testimonio de mí. En otras palabras, ustedes, la ley que tanto estudian, lo que
lo que no saben es que ella está apuntando a mí. Y con eso en mente, entonces, el versículo 4, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, es que la ley apunta a Cristo. Versículo 5, la justicia que es por la ley escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Hubo algún hombre que logró hacer todas esas cosas? No. Por eso la ley apuntaba a Cristo. Porque nadie podía llenar el estándar de Dios. Esa ley moral de no codiciar al otro, a los bienes del prójimo, de no matar, no solamente físicamente, sino aún en el corazón, que es lo que explicaba el mismo Jesús, dándole el verdadero sentido a la ley. ¿Eso es fácil de cumplir? No, nosotros no podemos cumplirlo. Entonces, la ley apuntaba a Cristo, señalaba a Cristo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los judíos que le van a leer, que le van a escuchar, diciéndoles, ciertamente ustedes tropezaron, versículo 33 del capítulo 9, ustedes tropezaron en Cristo y en vez de creerle a Él, lo que hicieron fue establecer su propia justicia, rechazaron. Y ustedes no saben que la ley lo que da es testimonio de Cristo. Y el versículo 6 en adelante establece la justicia verdadera, la justicia que es por la fe. La fe, otra vez, no por descendencia, no por nacimiento, no es un asunto de derecho, sino de poner la fe en Cristo. De eso se trata. Melvin. Sí, exactamente, el apóstol Pablo trata este mismo tema así en lo que es Gálatas capítulo 3 versículo 24, cuando dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso enseña allí en Gálatas, bien explicado esa misma parte que usted está diciendo. Nos lleva otro versículo que pues apoya eso. Así que la semana que viene vamos a terminar el capítulo 10 viendo un poquito más de eso, pero lo que tenemos que llevarnos en nuestra mente y corazón es que la salvación, y eso es lo que Pablo quiere demostrar desde el capítulo 9, hacerle entender a los judíos que la salvación es del Señor. Que la salvación no es un asunto de nacionalidad, de nacimiento, ni de derecho. No es el orgullo de un pueblo, ni le pertenece por sus padres. La salvación es del Señor. Y la salvación es por medio de la fe en Cristo. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En eso consiste la salvación, en invocar el nombre del Señor. Por eso debemos predicar a todos, sin importar nacionalidad. De hecho, en eso consiste la misión de Dios, en ir a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los pueblos y predicar el evangelio. Como acabamos de leer, Dios no es un Dios de los judíos. Dios es el Señor de todos. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y allí en el cielo habrá gente de toda lengua, raza y nación. Todos estarán ahí adorando en una al Señor. En eso consiste la redención, en que habrá de todo pueblo y linaje allí presente. Y dé gloria a Dios porque el Señor en su gracia y misericordia
le ha incluido a usted. Por gracia nos ha incluido a nosotros. Y eso ha sido por pura gracia. Así que solo nos toca decir gracias Dios, gloria a Dios, que nos ha tocado ser parte de eso. Los judíos querían que solamente fuese para ellos, pero tenemos un Dios que es grande en amor y rico en misericordia. Que le dijo, llamó a los judíos no para ser Señor de ellos solamente. Desde el principio llamó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tenemos un Dios que es rico en misericordia, que es rico en gracia y en amor. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Dios y Padre bendito, gracias por este tiempo que nos has dado para entender estas verdades, aunque en el camino puedan parecer algo complicadas. Qué bueno, Dios, que podemos, por la luz que tú nos das, por el entendimiento que por gracia nos otorgas, poder, oh Dios, entender esta gran verdad. La salvación es tuya. Y has tenido gracia y misericordia para con nosotros. Qué bueno, Dios. Qué bueno que hoy podemos disfrutar de esta gracia. Que podemos compartir esta gracia que tú nos has dado. Muchos han querido tener el monopolio de la fe, de querer abrazar y no compartir. Pero qué bueno, Dios, que tú no eres así. Un Dios rico, grande en misericordia, que ha decidido bendecir a todas las familias de la tierra, aunque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad. Gracias te damos por ello. Que podamos siempre valorar, como dice tu palabra, esta salvación, cuidarla, valorarla con temor y temblor y poderte dar siempre gloria y honra a ti. Y compartirla, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que podamos siempre, donde quiera que tengamos la oportunidad, de hablar de ti, de nuestro gran Dios que nos ha salvado. Gracias, Padre. Llévanos en bien a nuestros hogares y gracias te damos por todo. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La semana que viene continuamos.